¿Te acuerdas de Ricky Sprocket? ¿Tengo que hacer una escena de besos con Kitten? ¿Qué estúpido cerebro de mosquito ha escrito esto? Hoy hablaremos de una caricatura canadiense que pasó sin pena ni gloria por Nickelodeon, en donde veíamos el día a día de la vida de un actor infantil. Quédate hasta el final para recordarla y dejarme tu like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete para no perderte nada de los vídeos que se suban en el canal. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Concebida bajo el nombre original de Rick Sprocket Showbiz Boy, que se puede traducir como Rick Sprocket, el chico celebridad, es una caricatura de origen canadiense creada por la inglesa Alison Snowden y su esposo, el cineasta canadiense David Fine. Ambos son también creadores de la serie Bob y Margaret. La serie empieza su producción en Studio B Productions y predestinada a estrenarse por el canal Teletoon, como la mayoría de caricaturas canadienses. Conforme la producción avanza, Snowden pudo conseguir que Nickelodeon en Reino Unido también metiera mano a la producción y fuera estrenada por el mismo canal casi en simultáneo. Rick Sprocket tiene un preestreno el 31 de agosto de 2007 en su idioma original, siendo transmitida ya de manera regular una semana después, el 8 de septiembre de 2007, siendo concebida como una caricatura dirigida específicamente para niños, siendo una especie de sátira a la vida de actores juveniles como Macaulay Culkin. De hecho, presumo que el nombre del personaje puede tomarse del nombre de uno de los personajes emblemáticos del anterior, Ricky Ricón. Rick Sprocket nos narra la vida de Ricky, un chico de 10 años quien es considerado el mejor actor juvenil en el mundo y la cara de los estudios de filmación Wishworks. Ricky tiene las comodidades de una persona famosa, además de ser constantemente entrevistado por paparazzis. Sin embargo, Ricky trata de mantener a raya su fama, tal vez influenciado por sus padres, quien a pesar de vivir en una mansión y tener comodidades gracias a lo que su hijo gana, estos deciden vivir como padres de familia normales e incluso conservan sus empleos. Los episodios y tramas en general será vivir el día a día de cómo Ricky debe lidiar con su vida de celebridad y a las películas en las que actúa, esto llevado con su vida cotidiana. Ricky tendrá como coprotagonistas a su familia, su madre Bonnie, quien es una ama de casa normal, su padre Leonard, un señor algo ingenuo que trabaja en una fábrica de salchichas, y su hermana menor, Ethel, con la que Ricky no tiene la mejor de las relaciones y siempre tendrá alguna pelea por su personalidad rara. También sus amigos, Benny, quien se considera el fan número 1 de Ricky y es el menos inteligente de todos, Morris, quien es el inteligente y nerd del grupo, Jamal, quien es el cool y el de las ideas, y Alice, quien es la única chica del grupo y la más razonable, aliados como el señor Fishburger, el director de los estudios Wishworks y jefe de Ricky, y Wolf Wolinski, el director de las películas de Ricky, además de algún rival como Kitten Caboodle, una niña quien compite con Ricky por ser la mejor estrella de cine juvenil del momento debido a la presión de su madre. Entre algunos de sus episodios están Doble Traición, el episodio que yo más recordaba y al que considero mi favorito. A pesar que Ricky se niega, los estudios le ponen un doble de acción que resulta ser un anciano francés que nació sin el sentido del dolor, por lo que no le duele hacer escenas dolorosas. Ricky empieza a aprovecharse de su doble y usarlo para su vida cotidiana, hasta que recapacita de sus acciones y decide compensarlo, realizando una película con el anciano como su coprotagonista. Un beso en la pantalla. Al señor Fishburger se le ocurre que Ricky protagonice una escena romántica. El problema para Ricky es que esa escena será junto a Kitten. Ricky deberá evitar a toda costa que su primer beso sea con Kitten, quien para molestar a Ricky y ganar fama, miente diciendo que están saliendo y que él la ha traicionado. Siendo Leonard, es el día de llevar a tu hijo al trabajo, y en la fábrica de salchichas los demás niños y padres se sorprenden que el hijo de Leonard es el mismísimo Rick Sprocket. Esto causa un accidente y la fábrica es clausurada, por lo que con la culpa en sus hombros, Ricky decide buscarle un empleo en los estudios de filmación a su padre, quien por una cosa del destino termina siendo la mano derecha del señor Fishburger, por lo que Ricky, para evitarle problemas a su padre, busca reaperturar la fábrica. Eructacular. Ricky deja de ser el niño más popular del mundo de la farándula por otro chico quien se ha hecho famoso por eructar muy fuerte, y quien insulta públicamente a Ricky. Ricky decide buscar la ayuda de su hermana, Ethel, para que le enseñe a eructar y ganarle al chico en su propio juego, y así regresarle la humillación y volver a ser el niño más popular en el mundo. Duelo de cumpleaños. Es el cumpleaños de Ricky. Su familia decide hacerle un cumpleaños común y corriente como siempre.
mientras el señor Fishburger le organiza una mega fiesta espectacular. Ricky hará lo posible para estar en ambas fiestas al mismo tiempo, y a pesar que Ricky quiere estar con su familia, él y sus amigos ven que la fiesta del señor Fishburger es más entretenida. Al final, Ricky aprende que lo mejor siempre es pasarlo con tu familia. La serie tuvo un total de 2 temporadas de 13 episodios cada una, haciendo un total de 26, que a su vez, estos episodios se componen de 2 segmentos dando un total de 52 episodios. Su última transmisión en su país de origen fue el 4 de mayo de 2009, mientras que Nickelodeon salió también en 2009, pero tuvo un breve regreso en 2012 con un horario no muy favorable. La serie tuvo calificaciones muy malas y recibió mucho hate por ser considerada una sitcom muy genérica. Aún así, hay gente que la considera una caricatura muy sobreodiada y que lo hizo mejor que muchas otras caricaturas canadienses y de Nickelodeon en general. Y sí, es una serie genérica, pero no la sentí mala. Tal vez su falla está en muchos personajes, puesto que los únicos que sienten que valen la pena son los padres, pues son personas muy humildes. Aunque ojo que Ricky no era mal protagonista, pero sus amigos, Kitten y Ethel, no eran personajes muy aprovechados, dejando en claro que Ricky literalmente era el protagonista de la caricatura. En mi opinión personal, también siento que parte de su rechazo es por ser transmitida por Nickelodeon, porque su premisa no daba para ser una caricatura de Nickelodeon. Incluso, parecía una caricatura más de Cartoon Network, Disney Channel e incluso Discovery Kids. En esas 3 tal vez le hubiera ido mejor. No digo que hubiera sido una gran serie, solo que sería muy bien recordada. En inglés, la serie actualmente no está disponible en ninguna plataforma popular, aunque sus episodios son más fáciles de encontrar. Pero en otros idiomas es muy difícil de encontrar. En portugués, con su doblaje de Brasil, la serie es considerada Lost Media. Con su doblaje de España también solo encuentras clips de la serie. Y su doblaje de Chile es muy difícil encontrar algo. No sé si sea Lost Media, pero por el momento podemos considerarla de esa forma. ¿La serie vale la pena? Pues creo que la serie no es para todos. Como dije, fue concebida para un público infantil, ni siquiera para adolescentes. No esperes un chiste muy memorable, pero tampoco es que sean malos, solo que están dirigidos a un público light. Ver 1 o 2 episodios al día es agradable, pero no la recomiendo como maratón. Y si alguien tiene episodios en español, saben que pueden hacerlos públicos, y se agradecería para evitar que se pierda del todo, en especial para los amigos chilenos. En su doblaje español para España, Marina Sánchez de la Peña es Ricky. El niño vaquero toma a Becky Sue en sus brazos y la besa. José Antonio Jiménez García como señor Sprocket. Amalia Gómez como la señora Sprocket y Kitten. Covadonga Verdiñas es Ethel. Este se pone mejor, tienes que besarla. Matilde Blanco es Benny. Sergio Rodríguez Guizán como Morris. En su doblaje español para Hispanoamérica hecho en Chile, René Pinochet es Ricky. Alexis Quiroz es el señor Sprocket. Vanessa Silva como Ethel. Ariel Seicedos es Benny. Sebastián Arancibia es Morris. Y Carolina Hayet como Kitten. En su idioma original, Gillian Michaels es Ricky. Jeff Lumbly es el señor Sprocket. Jane Eastwood es la señora Sprocket. Caitlin Barr es Ethel. Tabitha St. Germain es Benny. Ashley Ball es Morris. Y Andrea Liebman es Kitten. ¿Y tú recordabas a Rick Sprocket? ¿Te gustaba o no? ¿Qué es lo que más recordabas de la serie? ¿Tu episodio favorito? Déjamelo en los comentarios, así como tu suscripción al canal. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.